Buenos días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es Sin Fronteras de hoy, viernes 13 de agosto de 2021, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Hoy es 13 de agosto, el cumpleaños de Fidel, el cumpleaños de Tomás, vamos a hablar de ambos, y el cumpleaños de Marcio Vargas, el cineasta. Ya llega a 49, Marcio, a punto del quinto piso. Felicidades a Marcio, a su mamá, doña Ligia. Hoy es el aniversario también de la Fuerza Naval, el presidente Daniel Ortega está previsto que hable hoy en el acto previsto. Y también para rendir homenaje a Tomás y a Fidel hoy por la tarde. Pero antes de hablar de Fidel, de Tomás, quiero hablar de una compañera de la que desgraciadamente no se puede decir todo, o no se debe, mejor dicho, se puede, pero no se debe. Ella falleció el día miércoles por la mañana. Se trata de Pola, así conocida en el mundo de la izquierda revolucionaria de Nicaragua, de Argentina, de Cuba, de Chile, y cuyo nombre es Nélida Argelia Augier. Nació en el norte de Argentina y se involucró con la revolución sandinista el propio día del triunfo de la revolución. Se incorporó a las tareas de inteligencia y contrainteligencia en el Ministerio del Interior y ahí desarrolló tareas sumamente importantes, muy importantes, yo diría estratégicas, a lo largo de toda su trayectoria con la Revolución Popular Sandinista. Ella fue una alta dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT-ERP de Argentina. Ahí trabajó de cerca con Mario Roberto Santucho, el principal, el jefe, el fundador, que fue, miren lo que es la vida, Mario Roberto Santucho junto a Benito Urteaga, el compañero y padre del hijo mayor de Pola. Ambos son acribillados a balazos en un operativo del ejército argentino que penetra el apartamento donde se encontraban en un intercambio de disparos y mueren los dos. Y eso fue un 19 de julio de 1976. Qué casualidad, ¿verdad? Y Santucho, que era un cuadrazo, Santucho muere a los 40 años, la misma edad de Carlos Fonseca, y muere en el 76, igual que Carlos Fonseca, y muere el 19 de julio. O sea, son de esas cosas fortuitas, ¿no?, de la historia. Nélida fue una mujer muy valiente. Yo diría una de las mujeres más valientes
¿verdad? Del movimiento revolucionario argentino, valiente, temeraria, personalmente valiente además, o sea, en su vida personal, valiente, una capacidad de enfrentar las dificultades y de superarlas, ¿verdad? Y acometer el futuro con un gran sufrimiento personal, pero superándolo. Y muchas veces, entre el amor a sus hijos y el amor a la revolución, a veces escogía uno y a veces escogía al otro según una circunstancia. Pero Pola tiene un sitio de honor, creo yo, en el altar de la Revolución Popular Sandinista. Un sitio de honor. Escribió un libro, se llama Los Jardines del Cielo, testimonio de una guerrillera. Está en línea, lo pueden obtener. Es corto, fácil de leer, y es su testimonio íntimo de ella, su proceso íntimo. No vayan a esperar ahí la historia de nada, sino es su proceso íntimo en el cual obviamente se narran algunos hechos desde su punto de vista, desde su interpretación y vivencia personal del PRT y cómo fue diezmado por la bestial dictadura argentina. Fíjate que aquí en Nicaragua muy poco conocemos de lo bestial que fue esa dictadura. Una de las cosas que ahí narra la Pola es un hecho que te impacta, ¿no? El ejército argentino penetró las filas del ERP por dos vías. Una secuestrando a esposa, hijos, madre o padre o familiares directos de dirigentes del PRT y diciéndole, si vos querés que vivan, tenéis que pasarnos información. Esa fue una manera. La otra manera fue traidores, pues, simplemente traidores. Entonces penetraron la organización y uno de esos traidores reveló los nombres de toda la juventud del PRT en una de las ciudades de Argentina. Estamos hablando de chavalitos de 16, 17, 18 hasta 21, 22 años era la juventud del PRT. Los 300 fueron asesinados. Los 300. Uno por uno. En términos menos de un año. Los 300. La Pola personalmente fue víctima del secuestro de su hijo. Porque cuando asesinan a su compañero, con quien se casó en la calle, una cosa muy bonita que cuenta ella. Cuando asesinan a su compañero, el compañero estaba con el niño, porque llegaban a despedirse de Santucho, el comandante del ERP, porque así era denominado el comandante. Entonces Santucho iba para Cuba, porque sabían que estaba penetrada la organización y que estaba cerca el ejército de atraparlo. Entonces se iba al día siguiente para Cuba y lo cazan precisamente en la víspera. Entonces Santucho pidió ver al niño, José, y el Papa se lo llevó. Perdón. Y es en ese momento que matan al Papa delante del niño, 2 años. Ese trauma le causó a ese niño padecer asma durante muchos años hasta que superó el trauma. Y ahora es un hombre. Ella tiene como 45 años, 50 años por ahí. Ella tiene sus propias hijas y etcétera. Y entonces la dictadura secuestra al niño. Es el primer niño secuestrado. Y luego lo recupera la familia de la Pola. Fíjate que al Papa de la como esa dictadura, o sea que estas son cosas que de verdad que el horror de las dictaduras militares financiadas, patrocinadas por Estados Unidos, es un horror a veces inimaginable.
el papá de la Pola no era de izquierda, era un hombre de dinero y era senador. Entonces el papa de la Pola se va a preguntar por su nieto. Y por ese hecho, siendo un senador de derechas, un hombre de dinero, por el hecho de preguntar por su nieto, fue secuestrado durante un año, víctima de golpizas, de torturas y demás, durante un año, por haber preguntado por su nieto. Solo imagínense las cosas como eran allí, el terror que vivió el pueblo argentino, una cosa inimaginable. Y recordemos, ese ejército argentino sigue siendo la aristocracia, ¿verdad? Los mandos del ejército son aristócratas, son además racistas y clasistas. Decía un compañero, un chileno, la Pola, dice, no fue internacionalista porque para ella no hubo fronteras en el Abya Yala. Ella fue parte de todos los suelos donde entregó su generosa presencia, especialmente cuando levantó la bandera de Mario Roberto Santucho y Carlos Fonseca. Es imposible no derramar lágrimas por su partida terrenal. Desde Chile, también la bandera roja y negra del movimiento de izquierda revolucionaria MIR ondea triste, pero altiva, por Nélida Augier, nuestra querida Pola, argentina, nicaragüense, del PRT-RP y sandinista, pero también revolucionaria de la patria grande y socialista. El hermano de Pola, Enrique Humberto Augier, escribió: hoy falleció mi amada hermana Nélida Argelia Augier. Pola, a los 70 años, bueno, no los había cumplido. Ella nació el 12 de enero de 1952 y murió el 10 de agosto. A los 70 años de esa cruel enfermedad que pudo más que las dictaduras de Argentina y Nicaragua, luchando por la libertad de los pueblos. Siempre la admiré, una revolucionaria total. Mi dolor es tan grande que no puedo aguantar. Sé que hay mucha gente que la apreciaba y hay gente en Argentina y Nicaragua para que eso es una heroína. Para mí es simplemente mi amada hermana y el dolor de estar tan lejos es infinito. Ella fue por su propia voluntad cremada. Mañana va a haber un homenaje a Pola en la funeraria Monte de los Olivos. Los hijos estarán ahí, pero piden guardar todas las medidas sanitarias para prevenir el contagio por la epidemia y piden no permanecer en el recinto, sino llegar, saludar y marcharse. Va a ser entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche de mañana sábado en Monte de los Olivos. Habían dos consignas. Ahorita te cuento algo más. Si uno pudiera hablar todo lo de la Pola, ¿verdad? Pero bueno, dos cosas más. Habían dos consignas ahí en el movimiento revolucionario argentino, que fue destruido por la dictadura militar. Una de las consignas era de un movimiento que después se fusionó con el movimiento peronista, con los montoneros, que se llamaba Fuerzas Armadas Revolucionarias, y decían: libres o muertos, jamás esclavos. Esa era su consigna, como la nuestra, patria libre o morir. Entonces ellos era: libres o muertos, jamás esclavos, Lomge. Y la otra, la del PRT-RP, era: a vencer o morir por la Argentina. Esa era su consigna. Te quiero contar una cosa. ¿Te acordás de los tranques? ¿Verdad que sí te acordás? ¿Te acordás que había uno ahí en la carretera más allá, en el kilómetro 14, en la entrada a Ticuantepec, donde está la rotonda? ¿Te acordás que había uno que era feroz? Un poco adelante lo habían puesto, pero era feroz. Obligaban a toda la gente a caminar, tenían que pagar, y el terror que impusieron, pues. La Pola vivía en esa zona. Y la Pola se iba a ese tranque. Cada vez que se acordaba, y muerta de rabia. Te estoy hablando de una mujer que en ese momento tenía, que 67 años, 66. Y le llegaba a disparar. Sola. Agarraba su carro, bum, bum, bum.
O sea, unos ovarios que tenía esa mujer que no jugando. Y a ella le quiero dedicar esta frase de Fidel. En una carta a Antonio González Jaén, y entonces vamos a entrar al tema de Fidel, son las 6:50, con esto quiero dedicárselo a la Pola. Tiene un hijo nicaragüense, por cierto. Bueno, y su hijo José se crió en Nicaragua también. Dice Fidel: quien siente un ideal, la vida no le importa. La muerte la toma como medio y no como meta. Quien siente un ideal, no le importa consumirse como un aerolito cuando atraviesa la resistencia de la atmósfera. Quien siente un ideal, no le importa que muchos no lo comprendan. Y precisamente por lo mucho que quieren unos pocos, es que disfrutan algo todos. Quien siente un ideal, no le importa el obstáculo que tenga por delante. Hay algo que está por encima de todas las razones. Es la razón del corazón, es la razón de la fe, y son los ideales los que logran prender la llama de los pueblos y la rebeldía de los pueblos. Honor y gloria a Pola, Nélida Argelia Augier, revolucionaria sin frontera. 6:52. Ahora yo quiero hablar de Fidel y hablar de Tomás, de Rambo. Fíjate que yo venía pensando ahora. Vos sabés que, bueno, de Tomás siempre hemos elogiado su lealtad, ¿no? Y ayer conversando con una amiga, una compañera, ella me decía, pero fíjate, me dice, que a pesar de que Tomás así con sus aspavientos y no sé cuánto, me dice, pero ese hombre era humilde, dice. Y me da la razón, ¿no? Y yo tengo otra. O sea, la humildad no solamente es el no andar queriendo figurar ni nada. Ese es un aspecto de la humildad. Pero hay otra humildad, creo yo. Y yo creo que Tomás es un estandarte de ese tipo de humildad. Tomás se despojó de su vanidad para reconocer como líder a Daniel. Siendo que Tomás es fundador del Frente. O sea, hay que ser humilde. Y Tomás empezó con ese comportamiento de despojarse de esa vanidad desde los años 80. Recuerdo muy bien lo que pasó en el 84. Y Tomás no solamente acepta la decisión final de la dirección del Frente en aquel momento, de que sea Daniel el candidato presidencial para las elecciones de noviembre de 1984, sino que además se subordina y hace campaña y todo lo demás. Y luego vienen los 90. Y Tomás es uno, y eso me consta, no estoy hablando de cosas que me contaron, eso me consta. Tomás es uno de los que dice, el hombre tiene que ser Daniel. Y reconoce su liderazgo. O sea, te estoy hablando de que es uno de los fundadores del Frente, el único que quedaba vivo y activo dentro del Frente. Pero hay otros compañeros que también participaron en la fundación, pero que tenían otro proceso político. Y Tomás había permanecido en la primera línea. O sea, a mí me parece que eso es sumamente difícil, hermano. Despojarte de esa vanidad. Si yo soy fulano, ¿no? Y con todo el derecho lo podía haber dicho. Y no, dice, no, hermano. El hombre aquí es Daniel. El hombre aquí es Daniel. Y yo recuerdo cuando se conforma el gabinete de 2007, lo que pidió fue ser embajador en Perú, para estar con su esposa, con sus hijos. No pidió ser ministro tal cosa, ministro tal otra. Yo creo que ese es un gran aporte que nos hace Tomás a todos. Que seamos capaces de despojarnos de nuestra propia vanidad y reconocer que otros compañeros, aunque sean más jóvenes, aunque tengan menos experiencia, aunque incluso tuviesen menor formación, pero tienen
mayor capacidad de dirección, tienen mayor liderazgo, tienen mayor conexión con la gente. Entonces, ser capaces de reconocer eso. Y qué difícil que nos toca, ¿verdad? Qué difícil. Somos soberbios, somos vanidosos. No somos capaces de reconocer ese compañero o esa compañera es mejor que yo, hombre. Aunque yo tengo 40 años más que ella de estar en el frente y de no sé qué, y sacas todo el currículum, ¿no? En lugar de ser humilde, pues, hombre, sí. Esa compañera tiene suficientes méritos y capacidades. Hay que dejarle su espacio y ayudarle, más bien. Somos irredentos. Muchas veces, muchos de nosotros, pues, nos creemos la mamá de Tarzán, y entonces Tomás es un ejemplo de que eso no se debe hacer. Además de lo que hemos contado muchas veces y que todos estamos de acuerdo, creo yo que es unánime eso de considerar a Tomás el ejemplo de lealtad, ¿no? Que tiene que ver también con esto que creo yo ocurría en su fenómeno personal, el despojarse de la vanidad. Y ese hombre es Daniel. Son las dos cosas, ¿no? Y ese hombre fue leal hasta su muerte. No fue un hombre perfecto. ¿Y quién de ustedes es perfecto? ¿Quién de nosotros es? Yo por lo menos me considero lo más imperfecto del mundo. Pues, pero ¿quién de nosotros es? ¿Quién de ustedes es? ¿Y quién de nosotros es? Nadie, ¿verdad? Pero en el balance, hombre, los testículos de Tomás Borges para enfrentar las huelgas de hambre, hermano. ¿Quién de nosotros sería capaz de eso? 63 días volándose ahí. Y ustedes han visto esa foto, donde está huesito, al lado de la cama en el hospital militar. Ahí lo llevó a la fuerza, a la guardia, para alimentarlo a la fuerza, con suero. Y ese hombre jamás se rindió. Es más, yo te voy a decir otro, pues. O sea, vos te imaginas aislado en una celda de 3x3, 3x4, ponerle, no importa. Aislado, o sea, sin contacto físico ni verbal con nadie. 24 horas al día, 365 días al año. A ver, ¿vos te imaginas eso? Clase de valentía la de ese hombre, mano. Resistirlo. Hizo no una, sino 2 huelgas de hambre en la cárcel. Prolongadas las dos. La mayor, la de 63 días, pero hubo otra de 42. Y después los otros compañeros, René Núñez, súper enfermo. Y él era el jefe del frente dentro de la cárcel y él encabezando aquel movimiento. Y después otros compañeros que estaban presos, dirigentes del frente. O sea, pero yo solo me pongo a pensar, hombre, yo aislado, pues, sin contacto de ningún tipo. Ni poder leer nada, ni radio, nada. Ni con el guardia podía hablar, pues. O sea, y mantenerse firme, sin renegar del frente, sin hablar, sin revelar nada. Y eso que no estoy metiendo las torturas a las que fue sometido. O sea, de verdad, y salir de la cárcel, y ese es otro mérito de Tomás, salir de la cárcel y conservar la alegría de vivir y de hacer la revolución, ¿no? O sea, eso son cosas que uno, digo, yo sería capaz de eso, tío, me amargaría, man. Pero mira, Daniel, Tomás, tantísimo, el Chiri que acaba de morir, tantísimos compañeros que han estado presos, Doris Tijerino, tantas veces presa, esa mujer sometida a los peores vejámenes. Y a ver la Doris ya llegando a los 80 años, esa mujer incólume, leal, con una claridad ideológica envidiable, hermano. Nunca se pierde la Doris. Tomás es así, pues, o sea, yo creo que esas cosas, porque uno tiende a
santificar, ¿no?, a los muertos. Y no, hay que poner las cosas en el balance, pero en el balance privilegiar lo positivo, obviamente. Entonces, yo creo que ese es Tomás, ¿no? Nos toca aprender, te toca aprender, me toca aprender de Tomás. Me toca aprender de Tomás. Más allá de su obra testimonial, de sus libros, de su poesía, más bien es de todo el portentoso trayecto de su vida, pues, con sus altos y sus bajos. Y a propósito de eso, uno de los hombres, de los teóricos, que a mí más me marcó en mi vida, pues, es un cubano cuyo nombre es Fernando Martínez Heredia, un extraordinario teórico revolucionario. Pero un hombre de primera calidad, y como ser humano, hermano, qué hombre más agradable, sencillo. Estuvo aquí en Nicaragua muchos años. Pero una capacidad analítica, ¿cómo te dijera yo? Un conocimiento de la historia revolucionaria de los pueblos de América Latina y en particular del pueblo cubano, y el conocimiento científico del marxismo-leninismo extraordinario. Yo leía rigurosamente cualquiera de sus cosas, de las cosas que él producía. Murió repentinamente, tenía 78 años, pero no estaba enfermo, murió de un infarto el 12 de junio de 2017, o sea, hace 4 años. Estuvo castigado por la burocracia del Partido Comunista durante muchos años y jamás se rindió. Fernando Martínez Heredia. Una hija de él le dijo una vez que si él era de la generación del silencio, pero no fue así, pues. Lo que pasa es que con humildad, y jamás cejó. Entonces, Fernando Martínez tiene una frase que yo le aplico a Tomás, a Fidel y a todos, a la Pola. Oigan esta frase que a mí me gusta mucho. Se gana mucho con la derrota. Oigan bien, se gana mucho con la derrota si uno no se convierte en un derrotado. Es salvaje. Dice Noel Campbell que los revolucionarios no hablamos de derrota sino de reveses. Porque la derrota es estratégica y los reveses son tácticos. Pero esta frase es de mucho calado, pues. Me parece a mí, se gana mucho con la derrota si uno no se convierte en un derrotado. O sea, si uno asume eso como experiencia, como lección, y vas para adelante, y vas para adelante. Y entonces, yo creo que uno de los más conocedores del pensamiento y la obra de Fidel y del Che, para Fernando Martínez Heredia, Fidel y el Che eran inseparables en su pensamiento y en su obra, como lo son Carlos Marx y Federico Engels. Son inseparables. No puedes hablar de Marx sin hablar de Engels y viceversa. Por eso se habla de la obra colectiva de ambos, pues. Y en términos de teoría revolucionaria, pues no puedes hablar de Marx y Engels sin hablar de Lenin, porque es la concreción de la obra ideológica de los dos grandes científicos, pues. Entonces Martínez Heredia siempre dijo que el Che y Fidel eran dos caras de la misma moneda, po. Que no podías entender la revolución cubana sin estudiar a ambos. Entonces él escribió, Martínez Heredia, sobre Fidel un artículo muy, muy bonito, que después incorpora parte del contenido de ese artículo en una tesis que él desarrolló en una conferencia mexicana. En México, ante un público mexicano que le rendía honor a Fidel. Precisamente tenía poco de haber muerto Fidel cuando esa charla, y esa fue la última charla de Martínez Heredia, la transcribió, la publicó en Cuba Debate y fue su última colaboración sobre Fidel. ¿Ya? Entonces, en esta frase del 12 de junio dice lo siguiente, escuchen esto por favor, hay que aprender de Fidel, ¿verdad vos?
Dice Fernando Martínez Heredia: para los revolucionarios y durante los procesos de revolución hay momentos felices y procesos felices, pero en las revoluciones verdaderas no hay coyunturas fáciles. Hay momentos felices, hay procesos felices, pero no hay coyuntura fácil. Es decir, pues es un momento, un instante de felicidad, el proceso es feliz por sí mismo, pero las coyunturas no son fáciles. O sea, todas las circunstancias que envuelven los procesos revolucionarios nunca son fáciles. Y lo digo a propósito de lo que hoy vivimos en los nicaragüenses y los sandinistas. Sigo con la reflexión de Fernando Martínez Heredia. Cuando puedan parecernos fáciles las coyunturas, es solamente porque no nos hemos dado cuenta de las dificultades. Puede parecer que está fácil la cosa. Mira, ven, en economía vamos bien, en esto estamos bien, la correlación de fuerza interna está buena, el contexto internacional es favorable, estamos bien. Entonces dice Fernando, no, espérate. Eso es porque no te has dado cuenta de las dificultades. Y es así, dice Martínez Heredia, porque estas revoluciones a las que amamos y por las que estamos dispuestos a todo, son las iniciativas más audaces y arriesgadas de los seres humanos que emprenden transformaciones prodigiosas, liberadoras de las personas y de las relaciones sociales, a tal grado que nunca más quieran ni puedan volver a vivir en vidas y sociedades de dominación y de violencias y daños de unos contra otros, de individualismo y afán de lucro. O sea, una revolución es irreversible cuando ya no se puede volver atrás. Cuando no hay manera, ni porque lo querés, ni porque podés, vivir en la esclavitud, vivir sometido, que prevalezca el lucro y no la necesidad, la satisfacción de la necesidad. Perdón. Dice Martínez Heredia: son revoluciones que pretenden ir creando personas cada vez más plenas y capaces, y realidades que contengan cada vez más libertad y justicia, donde entre todos se logre cambiar el mundo y la vida. Es decir, crear personas y realidades nuevas. Linda frase. Entonces, Martínez Heredia hizo un análisis del legado de Fidel. Bueno, y él mismo dice, pues, puedo mencionar algunas cosas, y es extenso, es un ensayo. Y es verdad, pues, de Fidel, ¿cuántas cosas no puedes aprender? Una de las cosas que dice Martínez Heredia sobre Fidel es que Fidel siempre fue capaz de convertir en posible lo que parecía imposible. Y eso es de una verdad del tamaño del planeta. Entonces, cuenta Martínez Heredia lo siguiente: la revolución cubana provocó un avance extraordinario del pensamiento de izquierda, porque lo puso ante la opción de luchar por los ideales de cambio total de la vida y no solo por reformas, de confiar en las capacidades del pueblo y no en los intereses de determinados sectores de las clases dominantes. Probó que tenía razón y que su conducta era factible mediante sus prácticas, pero Fidel también supo exponer sus nuevas ideas y recuperó otras de la mejor tradición revolucionaria. Me parece que estamos hablando de Nicaragua y la revolución. ¿Cómo se parecen las revoluciones cuando son verdaderas, verdad? Y dice Fernando Martínez Heredia: Fidel y el Che pusieron el socialismo y el marxismo en español desde la América Latina. Y lo hicieron decididamente antiimperialista e internacionalista. Rescataron y asumieron la profunda propuesta revolucionaria de José Martí, crítico radical de todos los colonialismos,
al mismo tiempo que la modernidad civilizatoria, y promotor, Martí, de una república nueva y una segunda independencia continental. Y Fidel y el Che rescataron y asumieron el socialismo cubano que habían fundado Julio Antonio Mella, Guiteras y las experiencias radicales de la revolución cubana de los años 30. La nueva época revolucionaria convirtió en un hecho natural que los problemas sociales principales fueran los problemas fundamentales para el pensamiento. Esto es verdad, mano. O sea, es un hecho natural para nosotros, ¿no? Ahora, pero es gracias a la revolución que los problemas sociales principales son los problemas fundamentales para el pensamiento. ¿Cómo hacer para resolver esto? ¿De qué manera? Pero los problemas sociales, no andar pensando de qué manera nos enriquecemos. Dice Martínez Heredia, Fidel, un hombre muy culto y un gran lector del pensamiento europeo, se transformó entonces en un educador popular que supo utilizar la más reciente tecnología de la época como instrumento. Incansable, Fidel fue el primer dirigente político en el mundo que usó la televisión para llevar a cabo una campaña colosal de concientización revolucionaria de un pueblo entero. Se comenta con sonrisa la extensión de sus discursos, pero es que se trataba de la comunicación del conductor con la masa más humilde de la nación y con los que habían considerado que la política era oficio de demagogos y delincuentes. Fidel es el jefe máximo, pero conversa con todos y su comunicación es horizontal. Por eso se le escucha siempre con emoción, no solo con la razón, y nadie lo llama por sus cargos, sino solamente por su nombre de pila. Fidel es demasiado grande para necesitar títulos. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Hablamos sobre todo cuando somos muy formales, el comandante Daniel, etcétera, pero para el pueblo de Nicaragua, Daniel es Daniel, hermano. Sin apellido, sin nada, Daniel. Habla con cualquiera en la calle, es que Daniel tal cosa, que Daniel. No, ahí dice, es que el comandante, no, Daniel, porque lo sienten propio, suyo. Y lo vocean, porque si este es mío. ¿Ah? El Viva Daniel, por ejemplo, cuando pegas un grito en una asamblea, Viva Daniel, y el ronco, la ronca respuesta de la gente que le sale de las entrañas es viva, pero es Daniel. Lo mismo, ese es un fenómeno de las revoluciones reales con líderes verdaderos. Dice Fernando Martínez Heredia, el Che ha descrito con acierto singular al maestro Fidel en un párrafo del socialismo y el hombre en Cuba, que invito a leer, dice Martínez Heredia, esa obra monumental del Che. En ese párrafo, el Che dice de Fidel que su particular modo de integración con el pueblo solo puede apreciarse viéndolo actuar. En menos de 2 años, después del triunfo de la revolución, la vanguardia se fue multiplicando y la mayoría del pueblo abrazó la revolución, y la explotación del trabajo ajeno, las humillaciones, la discriminación y los desprecios dejaron de ser hechos naturales para convertirse en crímenes. Fidel fue el principal protagonista de la gran revolución socialista que cambió las vidas, las relaciones sociales, los sueños de la gente y de las familias, las comunidades y la nación. Para lograrlo, Fidel se convirtió, como para todo lo importante, en el conductor, el líder amado, la pieza maestra del tablero intrincado de la unidad de los revolucionarios y del pueblo. Y ahora voy con algo que es de suma actualidad. Me voy a dirigir a toda la izquierda caviar, la izquierda tequila o la izquierda del mate y el churrasco.
o la izquierda, mejor me callo, porque se me va a ir la lengua. Pero para todos esos que se ufanan a sí mismos ser izquierda y defender a Cuba, pero atacar a Nicaragua, qué contrasentido, ¿no? Les quiero leer unas reflexiones de Martínez Heredia sobre esto. De Fidel hay que decir que durante toda la vida combatió al imperialismo norteamericano y supo vencerlo, mantenerlo a raya, obligarlo a reconocer el poder y la grandeza moral de la patria cubana. Pero sobre todo, Fidel le enseñó a todos los cubanos a ser antiimperialistas, a saber que esa es una condición necesaria para ser cubano, que contra el imperialismo la orden de combatir siempre está dada, que como dijo un día el Che, su compañero del alma, al imperialismo no se le puede conceder ni un tantito así. La soberanía nacional es intangible, nos enseñó Fidel, y no se negocia. ¿Escucharon? La soberanía nacional no se negocia, como decía Sandino. Sigo. El legado de Fidel es muy valioso para combatir confusiones y debilidades que resultarían suicidas y para denunciar complicidades. Se la dedico esta con todas sus letras a todos esos que se las pican de izquierda en el Estado español, especialmente, o allá en el Estado argentino, especialmente, o al Estado mexicano, especialmente, ya, a todos esos, o al Estado, ya dije, ya, entonces, agarren cábula, aprendan. El legado de Fidel, voy a repetir esta frase, es muy valioso para combatir confusiones y debilidades que resultarían suicidas y para denunciar complicidades. Nos ayuda a comprender que Estados Unidos hace víctima a este continente tanto de su poderío como de sus debilidades. Somos víctimas de sus debilidades también, como una sobredeterminación en contra de la autonomía de los estados, el crecimiento sano de las economías nacionales y los intentos de liberación de los pueblos. La explotación y el dominio sobre América Latina es un aspecto necesario de su sistema imperialista y siempre actúa para impedir que esa situación cambie. Métanse en un peso. Por tanto, es imprescindible que el antiimperialismo forme parte inalienable de todas las políticas del campo popular y de todos los procesos sociales de cambio. No puede ser andar pregonando que querés el cambio revolucionario o el cambio social para no llegar a revolucionario si no sos antiimperialista, hermano. Y el antiimperialismo tiene una práctica política revolucionaria concreta. No es de tapas. Que aquí en México no necesitamos que nadie... Sí, ¿cómo no? Y después te le postrás de rodillas a los yanquis cuando se trata de procesos soberanos como el nicaragüense. Sigo. Él habla detalla 13 puntos. Martínez Heredia, muy bueno, por cierto. Pero es muy largo de decirlo en radio. Entonces, después se cierra su ensayo con estos 3 párrafos. El legado de Fidel resulta muy necesario hoy cuando el capitalismo enarbola su democracia desprestigiada, corrupta y controlada directamente por oligarcas, y les exige a los gobernantes tímidos y a los opositores respetuosos que se atengan a sus artículos, a sus reglas, como a artículos de fe. Una actitud que sería suicida, porque esas reglas están hechas para conservar el sistema de dominación capitalista. ¿Oíste, Lula? Partido de los Trabajadores.
Las reglas de la democracia burguesa están hechas para perpetuar el sistema capitalista, la explotación. Para eso es. No existe ninguna democracia real si no es de carácter socialista y revolucionario. Si no, no es democracia, hermano, es cualquier babosada. No se trata de reformar el sistema y creer en eso, en la democracia de la oligarquía. Seamos serios, hombre. No he tomado agua. A ver, y por eso es que Lula cayó preso. Por eso es que condenaron a Rafael Correa. Por la democracia. Sigo con Fidel. Dice Fernando Martínez Heredia: no nos quedemos solamente con el legado de su pensamiento, ni con la impresionante suma de su actuación pública. No olvidemos nunca al ser humano altruista que no aceptó gozar de triunfos personales y lo compartió todo con su pueblo y con los pueblos. Al individuo preocupado por cada persona con la que hablaba o le planteaba un problema, por los compañeros que colaboraban directamente con él, sin guiarse por los cargos ni los niveles de cada uno. Mil facetas de Fidel podrán ser evocadas: el austero, el hombre ajeno a la ostentación y el oropel, el comandante de abrumadora sencillez para todos los que le conocieron, el individuo infatigable, ejemplo con su actuación que sin palabras de reproche estimulaba a los que se cansaban, el cautivador, presto a gastar su tiempo en cada tarea de enseñar, mostrar o convencer, el dirigente que sabía escuchar, que no temía oír y era un temible preguntador, el que recordaba los nombres de la gente común y les preguntaba por sus familiares, el que era siempre el centro donde quiera que se presentaba y nunca era el autócrata ante el que hay que bajar la cabeza y obedecer. Fidel Castro. Comparen, van a ver que por aquí en esa dirección estamos. Siempre he dicho, yo, una de las cosas que más agradezco de Daniel es su manera de tratar a la gente en el tú a tú, ¿cómo que se llama eso? Pues se me olvida la frase. Ahí, en el cuerpo a cuerpo, ahí Daniel es salvaje. Lo cercano, lo afectuoso, lo cariñoso, salvaje. Fidel es así, o era así, pues. Fidel, de los hombres imprescindibles, sin duda alguna. El Che, Fidel, Tomás, Carlos Fonseca. Nuestro Che, Carlos Fonseca. 7:23, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:28 ¿Cuántos? Que lo podría seguir diciendo de Fidel, ¿verdad? O podríamos pasar todas horas y horas. Solo una vez tuve la oportunidad de darle la mano a Fidel Arias. Eso fue creo que 80-81, para el segundo congreso del Partido Comunista de Cuba. Nada más. Pero lo logré. Hay muchos que no lo lograron. Ve qué sinvergüenza que son los Holman, ¿verdad? Y los chamorros. Qué barbaridad, vos. Cerramos, dicen los sinvergüenzas esto, la prensa, porque el gobierno nos tiene embargado de papel. Pero es que son sinvergüenzas. ¿Cuántas páginas estaban imprimiendo? 4 o 6 tal vez, 8. ¿Por qué? Porque no tienen anuncio. Ya nadie se quiere anunciar en medio escrito. Los medios escritos en el mundo entero han fracasado, bueno, con algunas excepciones, como Perú, por ejemplo. Pero después todos ellos se han tirado a lo digital y a cobrarle a los lectores por suscribirse. A todos. O sea, porque el mundo es digital ahora, esa es la verdad.
Mira el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, para citar las catedrales de ellos. Algunas excepciones, bueno, México también es excepción, sigue teniendo un buen mercado la prensa escrita, como Perú, Cuba, por supuesto, Chile todavía, Argentina un poco también, pero pues van en declive todo el mundo está pasando a lo digital. En Nicaragua el declive de la prensa escrita comenzó hace muchos años, mucho antes de la era digital, por la crisis económica. Nadie tenía para estar pagando lo que valía un ejemplar todos los días del mundo, lo compraban una vez a la semana. Sí podían, pero no me vengan con cuento, ¿verdad? Y ahora eso de que es culpa del gobierno, son delincuentes por derecho que sí. Van a tener que irse comenzar a cobrar en lo digital. Vamos a ver cuántos logran tener de lectores, pues, porque ahora todos los que ya no tienen los reales de la lavandería están pidiendo limosna, en serio. Todos los que ya no tienen a la lavandería, que ya no tienen la manguera que les da los reales aquí, entonces ahora están pidiendo limosna. Los que viven afuera están bien, están happy. Eso sí, porque ya le siguen dando los reales, sobre todo a través de Oscar Arias, que es la lavandería mayor fuera de Nicaragua, dirigida a Nicaragua. Qué delincuente que es ese viejo, ¿verdad? Está bravo porque no pudo poner el candidato de Liberación Nacional, no lo pudo poner. Está bravo. Un oligarca en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, yo les decía el otro día, el lunes, el miércoles, que el lunes no tuvimos un programa. Le hablaba de una frase que había dicho un senador y exgobernador de Estados Unidos, citada por el escritor uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge Mahfoud. Entonces les voy a leer otras y las vamos a ir comentando. Es que a mí me parece que es muy importante tener presente la referencia histórica del imperialismo, de su formación imperialista y de su vocación imperialista, que ha conformado toda una ideología que, como te dijera yo, se ha convertido en parte de su ADN. O sea, para ser gobernante en Estados Unidos, no me refiero solamente a los presidentes, sino gobernadores, senadores federales o diputados federales, para ser parte del conglomerado del gobierno en la sombra, que está conformado por el complejo militar e industrial, por el complejo farmacéutico, por el complejo de la arma, del tráfico de armas, por el complejo del narcotráfico, que es parte del poder real en Estados Unidos. Para ser parte de eso, tenés que tener en tu ADN esa certificación imperial, que es ideológica, que es religiosa y que es racista. Y tiene esos componentes, pero que es imposible sacárselo de su ADN a todos los que dirigen ese poder. Es imposible. Como la que le citaba del lunes pasado, ¿no? Que decía este hombre, ¿verdad? Lo que queremos es adueñarnos de tales y tal, de Cuba, de Centroamérica, quiero tales estados de México, porque queremos expandir la esclavitud. Se lo decía con todas sus letras, ¿verdad? Y además, enarbolando la fe cristiana, ¿no? Les voy a contar ahora de otras frases que, como te digo, digamos, resumen la esencia de esa vocación imperial. Dice Mahfoud: mientras los estados del sur continúan expandiendo el sistema esclavista, en mayo de 1858, la revista United States Democratic Review de New York, o sea, la revista Estados Unidos Democráticos de Nueva York, en su artículo El Destino de México, una revista, por eso es que te digo, pues, asegura que muchos países nos acusan de insistir demasiado sobre eso del destino manifiesto
en esto tienen razón. Y ahora oigan esto. Nosotros sentimos la mano de Dios sobre nosotros. México comenzó su historia con todo a su favor, dice esa revista, excepto una. Su gente no era blanca. No eran caucásicos. Fíjate bien, la clase de racismo. Y después dice el autor de esto, que quién sabe qué desgraciado maldito fue. Ojalá que esté en el olvido total, que es la peor muerte, no el olvido. Entonces dice ese individuo, los mexicanos tenían una mala mezcla de sangre española, indígena y negra. Mala mezcla. Gente de ese tipo no sabe cómo ser libre. Y nunca lo sabrá hasta que sea educada por la democracia americana, por la cual el amo gobernará sobre ellos hasta que un día aprendan cómo gobernarse solos. México no se puede gobernar a sí mismo, pero ha llegado el tiempo por el cual la providencia nos obliga a tomar posesión de ese país. No vamos a tomar México por nuestro propio interés, lo cual sería una broma imposible de creer. No, dice este individuo. Vamos a tomar México por su propio beneficio, para ayudar a los 8 millones de pobres mexicanos que sufren por el despotismo, la anarquía y la barbarie. Decime vos si no es lo mismo de ahora. Ellos dicen que no es por ellos que hacen las cosas, es para ayudarnos. Los yanquis dicen que no es por ellos que le tienen el genocidio aplicado al pueblo cubano. No, si es para ayudar al pueblo cubano y le aplican el genocidio, es para ayudar al pueblo de Afganistán y destruyan Afganistán. Y cuando ven que la cosa se está poniendo peluda, que van a seguir matando yanquis, mejor se fueron. Ahí dejaron en anarquía ese país. Destruyeron Irak por el bien de Irak. Destruyeron Libia por el bien de Libia. Pulverizaron Yugoslavia por el bien de los yugoslavos que desaparecieron como nación. Vinieron a Nicaragua y bombardearon Nicaragua por el bien de Nicaragua. Instalaron a Somoza por el bien de los nicaragüenses. No era por ellos, era por el bien de los nicas. Nos enseñaban a ser civilizados. Miren, esa es la filosofía de los yanquis. Está intacta, es la misma cosa. Ahora te la encubren de otra manera, te le ponen otro celofán, pero sigue siendo la misma, hombre. Se los que creen que son diferentes algunos babosos como López Obrador o como Alberto Fernández, que le terminan creyendo las pendejadas de que son diferentes los demócratas que los republicanos. Lo vos sabés, la misma cosa es. Dice Noam Chomsky que la política exterior de Biden es exactamente la misma de Trump. Lo dice Noam Chomsky, no lo digo yo. Que uno de los ideólogos que ellos recurren más. Bueno, ahí está, pues, lea Chomsky, pues. Sigo. Porque aquí va con nosotros. El presidente de Estados Unidos, los senadores de Estados Unidos, los empresarios de Estados Unidos, saben que Estados Unidos necesita cortar los 6 meses de tránsito que necesita un barco para ir de la costa este a la costa oeste por el estrecho de Magallanes. Por Nicaragua o por Panamá, oigan esto, podrían hacerlo en menos de un mes. Pero Inglaterra tiene similares necesidades y amenaza con establecerse en América Central. El senador Albert Brown de Mississippi considera la presencia de Inglaterra en América Central inaceptable. Y dice el tipo, si queremos América Central, la forma más barata y rápida es ir y tomarla. Y si Francia o Inglaterra interfieren, les leeremos la doctrina Monroe y punto. ¿Estamos claros? Quieren escarbar las razones por las cuales
Vino Walker a Nicaragua, las razones geopolíticas. Es esto. Canal. ¿Quién escarbar las razones por las cuales se apoderaron de la ruta del canal? Con Emiliano Chamorro de canciller y Adolfo Díaz de presidente. Famoso tratado Chamorro-Bryan. ¿Quieren escarbar? Son estas razones. O sea, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Y de eso yo me ocupo. Cuando vieron que Inglaterra ya se estaba apoderando del San Juan por la ocupación de toda la costa caribe nicaragüense, que le llamaban la costa de los mosquitos o de los mosquitios. Entonces vieron que los ingleses querían hacer el canal aquí. Espérate, y ahí, sálganse de ahí, que eso es mío. Después vino Zelaya. Y como ya los gringos se habían metido a hacer el canal de Panamá, después que los franceses fracasan, y fracasan entre otras cosas por las enfermedades que diezmaron a su ingeniero, entonces lo asumen los gringos, pero lo asumen los gringos sobre todo presionando para agarrar el mandado. Lo asumen los gringos, entonces cuando está definido que son los gringos los dueños del canal Panamá, entonces Zelaya comienza a hablar con los ingleses. Vengan a hacer de nosotros. Bum, bum, lo votaron. Le pusieron los barcos de guerra ahí en el San Juan. Le mandaron la nota Knox y le dijeron, andate de ahí. Y argumentaron cualquier pendejada. ¿Ya? Entonces, en la esencia de la política imperialista yanqui sobre Nicaragua están los intereses sobre la ruta del canal. No para hacerlo ellos, sino para impedir que cualquier otro lo haga. ¿Estamos claros? No, que no se nos olvide. Aquí hay dos razones por las cuales los yanquis siguen en guerra contra nosotros. La primera razón, que ya te la decía Fernando Martínez de otra manera, es que ellos no pueden permitir que nadie tenga éxito en un modelo diferente, alternativo al de ellos. No lo pueden permitir. No lo van a permitir, según ellos. Por eso le hacen las barbaridades que le han hecho a Cuba, las que le están haciendo a Venezuela. Vamos a ver cómo sale esa negociación de Venezuela con los yanquis que va a haber ahí en México. Vamos a ver cómo sale. Entonces, por eso con nosotros esa es la primera razón. Impedir que este modelo que tenía Nicaragua se consolidara, que la oligarquía nicaragüense dejara de ser apátrida y se sumara a un proyecto nacionalista. Se los ordenaron, aquellos se resistieron un ratito y después, pues usted manda, y se fueron. Y se pusieron de rodillas ante los yanquis. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, o la pones al revés si querés. El orden de los factores no altera el producto. Es la geopolítica. Nicaragua había emprendido el desarrollo del proyecto del Gran Canal. Una empresa china. No, espérate. Buscar cómo evitar eso. Sí. Sigo, pues, con todas estas cosas, ¿verdad? Recuerden, la forma más barata y rápida, dicen los yanquis, es tomar América Central. Y si Francia e Inglaterra protestan, leemos la doctrina Monroe. Sigo con esta frase que nos cita Mahut en su libro. No solo necesidad de ser ofendidos para luego reclamar un castigo por la ofensa recibida, así una arma psicológica, política y prebélica del nuevo país, del nuevo imperio anglosajón, sino también de Gran Bretaña. O sea, acuérdense, lo que hizo Alemania también, se los conté el otro día. Bravo, porque supuestamente aquí su cónsul alterno, porque ni siquiera el cónsul definitivo titular, era su hermano, se peleó con su yerno, y eso lo convirtieron en un incidente diplomático y nos pusieron las cañoneras ahí en Corinto y en San Juan de Nicaragua por un pleito entre yerno y suegro. Y después
el chavalo, bueno, que no era un chavalo, pues, pero bueno, su hija y el yerno vivieron felices y contentos, tuvieron sus hijos. Pablo Leal era uno de sus hijos. Pero lo convirtieron en... Por la arrogancia, somos... A mis ciudadanos nadie me los toca. Inventan excusas. Lo mismo con los británicos. Además que los yanquis, aquel nuevo imperio, le quería decir a su madre patria, aquí ahora soy yo el que decido, no sos vos. Entonces oigan esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Lord Clarendon, famoso en aquella época, ante la arrogancia de Estados Unidos sobre su derecho a decidir el destino de América, en 1852 había dicho que los estadounidenses, mira qué bonita esta definición, y se la dijo un británico, los estadounidenses son una nación de piratas. Es que es verdad, hermano, sigue siendo la misma cosa. Mafioso, como les dijo Daniel el otro día, ¿se acuerdan? Como lo decía Daniel, como Al Capone, una nación de mafiosos, de piratas. Dice Mahfoud, la historia sería divertida si no fuese trágica. El primer ministro británico, Henry John Temple, conocido como Sir Palmerston, había estado de acuerdo y se había burlado con acento de inglés americano de la pretensión de Estados Unidos de ser la nación más grande del mundo. Se burló, hablando como gringo, o sea, como nosotros, como que si un nica hablara como españolito, ¿me entendés? Con las zetas. Entonces, imitando el acento de los gringos, este hombre, Sir Palmerston, Henry John Temple, se burló de ello. ¿Ya? Y en un memorándum del 10 de septiembre de 1854, Lord Clarendon había observado, oigan esta frase, de un británico, de un inglés, no de un comunista, de un inglés, con todo lo que eso significa. No habrá ni un solo país que algún día no sea expuesto a la arrogancia de Estados Unidos. Y un día, esa es la primera, tiene dos partes esta frase. Primero dice, no habrá un día en que un solo país se deje de ser afectado por la arrogancia yanqui, por el imperialismo yanqui. Y la segunda parte de esa frase es, y un día volverá a todas las naciones del mundo contra ellos. Y estamos asistiendo a ese momento, poco a poco, ahí va. Todo el mundo contra los yanquis. Pronosticado por el primer ministro británico de los años 50, del siglo XIX, Henry John Temple, conocido como Sir Palmerston. Yo voy a cerrar con esta parte, con lo siguiente. Con la última frase que nos cita en su libro. De verdad que creo que no he dicho el nombre del libro, ¿verdad? El libro se llama La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina. De Jorge Mahfoud. La última frase que él cita, bueno, no es la última, que tomé para citar. El representante de Missouri, Thomas L. Anderson, en 1859, ya salió Walker de aquí, pero quería regresar hasta que lo fusilaron los hondureños, se había sumado al debate expansionista sobre el Caribe y América Central, que también fue la época en que quisieron... No, mejor me callo, sigo. Como la mayoría no quería ni imaginar la posibilidad de mezclar la superior raza anglosajona con la de idiotas negros y mestizos del sur, pero aún así persistía la necesidad de controlar América Central por razones geopolíticas y de tránsito comercial entre el Atlántico y el Pacífico.
aunque más improbable que en el caso de los territorios arrancados a México, todavía quedaba la posibilidad de que ola tras ola de inmigrantes mejoren América Central hasta que sus supersticiones, su ignorancia y su anarquía sea reemplazada por la paz, el conocimiento, el cristianismo y por nuestras instituciones nacidas en el cielo. De veras. O sea, ellos creen que su mandato, su poder, su manera de ser es mandada por Dios. Y en nombre de eso se creen los depositarios de la voluntad divina. Y en nombre de eso van a hacer las chanchadas que hacen. Los peores crímenes, los más atroces crímenes son cometidos por los yanquis en nombre de que ellos son depositarios del mandato divino. Para que nos civilicen, para que nos alfabeticen según ellos. ¿Ah? Cuando realmente los pueblos originarios de África y de América eran culturalmente superiores a los bárbaros europeos. Ellos eran los bárbaros, como les decía el líder independentista de Haití. Ellos eran los bárbaros. Nosotros éramos los civilizados. Que habían guerras entre nosotros, sí las habían. Teníamos otra manera de entender el mundo, nuestra propia cosmogonía. Sí. Pero llegamos, por ejemplo, al alfabeto binario en el siglo XIV. Y la civilización, entre comillas, occidental, llegó al alfabeto binario a mediados del siglo XX. 6 siglos después. Por ejemplo, pues, el conocimiento de la astronomía, etcétera, etcétera. El comportamiento de las estaciones climatológicas. Todo eso era dominado por los mayas, por los incas, por los aztecas. Entonces, nosotros éramos superiores en conocimiento científico y en la manera de entender la relación de los seres humanos con la naturaleza, superiores infinitamente. Ellos eran destructores de la naturaleza y conservan esa esencia. Miren lo que hicieron cuando vinieron por aquí los españolitos, ¿no? Los británicos, los franceses, los holandeses que anduvieron también por el Caribe, los alemanes que quisieron colonizar el Caribe nicaragüense. Sí, todos esos bárbaros, esos eran bárbaros. Y vinieron aquí lo único que sabían hacer era fabricar armas, eso sí lo sabían hacer. Que ni siquiera pudieron inventar la pólvora, se las inventó China. Y ellos la fueron a traer a China. Ni siquiera eso son capaces de hacer. Pero su naturaleza es salvaje. Y se creen la mamá de Tarzán. La divina providencia los iluminó. Y esa manera de pensar de entonces, del siglo XVII, XVIII, XIX, sigue vigente hoy en el siglo XXI. Todos ellos piensan así, de esa manera. Y nos ven así por encima del hombre. Y no solamente estoy hablando de los yanquis, ¿eh? Así piensan los alemanes, los franceses, los ingleses, los españolitos. Y peor, ¿verdad? Porque los españoles son verdaderamente caballos. La dirigencia española es caballa. Los alemanes quedan viendo a los españoles así, mira, ve, los consideran un estorbo para el desarrollo de Europa. Y así los tratan a los inmigrantes españoles, así los tratan. Son el pariente pobre. Y mira, y ellos nos quieren tratar así. Y quieren que uno se quede con los brazos cruzados. Sí, señor, dele pues. Eso lo sabes, Pasaron esos tiempos, hermano. Busca tu lugar, el lugar de los españoles. Y no estoy hablando del pueblo español, estoy hablando de la clase dirigente española. Esa clase monárquica y franquista. Que se llame PSOE o se llame Partido Popular o se llame Podemos, que la misma cosa son. Esa clase política española al servicio del poder
oligárquico español, del capital financiero español, del capital inmobiliario español, que es lo mismo. Esa clase, ¿sabes dónde, cuál es su lugar? El basurero de la historia, ahí deben estar. ¿No? Y que lo entiendan de una vez. Sean humildes. Pídanle perdón al mundo entero por las barbaridades que hicieron en América. En el Sahara, por favor, en Marruecos. Allá al lado, en el Filipinas. No, si la responsabilidad histórica del Imperio Español son cuantiosas y enormes y extensas. ¿Verdad? Y en su lugar, el lugar de esa clase pudiente, de esos monarcas y de los monárquicos, de los franquistas, que son los que mandan en el Estado español, el franquismo, el poder político en España, el Estado español es de naturaleza y de esencia franquista, que es lo mismo que dijéramos en Nicaragua, de naturaleza y esencia somocista. Franco fue, todavía hoy en día, ni siquiera han sido capaces de reconocer las barbaridades que hizo Franco contra el pueblo español. Ni siquiera de eso han sido capaces. Y ahí siguen, todavía viven algunos hijos de los asesinados por el franquismo, asesinados, todavía viven y no han podido encontrar los restos de sus deudos, y menos la reparación de lo que les hicieron. O sea, ¿qué nos van a hablar de los de Podemos? ¿Qué nos van a dar clase de cómo hacer revolución? ¿O cómo hacer de izquierda? ¿De qué me hablas? Soy un pobre diablo sometido, fue cola de ratón. Ni siquiera cola de ratón, porque el ratón es el PSOE. Me dan una rabia por derecho. Y pensar que el pueblo español es otra cosa. O habla con los españoles normales y comunes y son otra cosa, hermano. Generoso, decente, respetuoso. ¿El pueblo español? Sí, hombre. Los obreros españoles. Sobre todo en determinadas zonas de España más que en otras. Vos hablas con los vascos, con el pueblo vasco, con los catalanes, pero llanos, que no andan con hijos. Es otra cosa, hermano. Y tengo muchos amigos con los canarios, que son los que más se parecen a nosotros. Eso nada que ver con esos PSOE, con esos PP, con esos Podemos. Nada que ver, hermano. Pero bueno, cada quien es cada quien, ¿verdad? Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.